El día de hoy les presentamos dos capítulos del libro de Psicología del Mexicano de Rogelio Díaz. Capítulo número 4, los traumas a lo largo de los siglos. Y capítulo número 5, nuestra psicología profunda. Presentado por Garibay Luna Jessica Nay, López Cota Antonio y López Rosales Silvia, por parte de la materia de Psicología Transcultural. A manera de introducción, en cierto sentido, toda la historia de México ha sido traumática, en parte por la sumadora superioridad técnica de los invasores europeos, que montaban a caballo y esperaban con arcabuces y cañones. Además portaban armaduras de acero frente a los indios, que simplemente se encontraban a pie e indefensos. El primer trauma considerado por el autor es la conquista militar. Además de un intenso lavado de cerebro, los europeos no se contentaron con exterminar en los campos de batalla. Su voluntad de destruir la cultura aborigen fue implacable. Por más de que se disfrazara de religiosidad, se da una desculturación forzosa y compulsiva. La procesión de la idolatría y de la herejía llegó a ser tan dominante en algunos misioneros que les hizo sospechoso todo cuanto tuviera que ver con la civilización del paganismo. Como quien fuera, todo lo arrasaron. El segundo trauma es la conquista espiritual. El término de la conquista que se erigió sobre destrucción y saqueo y evitar la huida. Todo fue alterado, violentado y sometido a un implacable proceso de desintegración. La conquista militar y religiosa fue un cataclismo que dislocó las bases de la relación con los dioses, el cosmos y el acontecer temporal como símbolo de afirmación sádica de los europeos. Podemos tomar la virtual edificación de los templos cristianos sobre las ruinas del respectivo. Tercero, el mestizaje. Situación particularmente espinosa fue la de la mujer que, al verse forzada a unirse al español, traicionaba a su raza y a su cultura. Como resultado, sus hijos crecían a la sombra de la madre y lejos del padre. Desde entonces, la familia mexicana sufre de exceso de madre y de falta de padre. 4. Secularización. En 1753, por orden real de Carlos III, se llevó a cabo la gran secularización de las doctrinas, retirando los misioneros franciscanos, dominicos y agustinos. El cuidado de los indígenas a raíz de eso, muchos quedaron como huérfanos en el desamparo. No habían madurado como adultos, no podían haberlo hecho ante un paternalismo dogmático y opresivo. Quinto, la independencia. El apoyo entusiasta incondicional que presta la Iglesia al movimiento se siente como una cruzada para salvar a la santa religión amenazada, y a Iturbide como un nuevo Moisés enviado por Dios. Segunda parte. En cierto modo los indígenas consumaron la conquista y los criollos, hijos de españoles, consumaron la independencia. 6. La mutilación del territorio nacional. Apenas cumplidos 26 años de la promulgación de la independencia, en el año de 1847, cuando podríamos decir que México vivía en su adolescencia, el país sufrió la bárbara mutilación de más de la mitad de su territorio, mutilación de la psicología del pueblo que se ha considerado como una castración. Los causantes fueron los vecinos del norte, los mismos que hoy día se muestran tan solícitos de nuestro bienestar. 7. La Reforma. La Reforma culminó con la elaboración de la Constitución de febrero en 1857, donde nada más no poder por la Iglesia, la cual prohibió que se absolviera en confesión a cualquier católico que hubiera jurado sobre la Constitución, sino presentaba una retractación pública, nuevo tramo para la conciencia religiosa del pueblo que se vio ante la disyuntiva: ¿enemigo de mi religión o enemigo de amistad? 8. La Revolución.
La revolución de 1910 fue un cataclismo que desquició el orden social del porfiriato con el señuelo de la justicia, la democracia, la libertad, una convulsión popular que habría de costar al país 1 millón de muertos. No obstante, los años habían emergido el nuevo status quo, resultado del privilegio de la injusticia social. Las crisis de identidad y ambivalencias. La crisis de identidad se da desde que el criollo se junta con una indígena y procreaban un bebé. Este bebé era llamado como el mestizo. El mestizo era discriminado por la sociedad tanto por su color de piel y como por su estatus económico. Además de las ambivalencias, el mexicano experimenta inseguridad, temor, masoquismo, búsqueda de anonimato, de disolverse en lo social. Esto de disolverse es el fluctuante e impersonal nosotros. Religiosidad, superstición y magia. Para comprender la religiosidad del mexicano, debemos reconstruir su génesis allá en el lejano siglo XVI, en el que se conjugaron varios elementos heterogéneos. El número 1, por un lado, el catolicismo español combativo en la Contrarreforma y de la Reconquista, que también era un catolicismo devoto. Este último fue un rasgo importado a España del sur de Francia. Como número 2, por otro lado, la conversión masiva, forzada y acelerada, que no pudo dar lugar a una síntesis, sino a un sincretismo mal examinado. Las actitudes ante Cosmos y ante la vida. El significado que los héroes mexicanos son liberadores, no fundadores civilizadores, desafiantes agresivos, no pacientes constructores, mártires en trances de crisis, no sembradores en el diario laboral. El mexicano frágil e inseguro quiere convencerse de que es duro, necesita expresar y demostrar que es un hombre de aquí y de aquí el valemadrismo. Se burla de sí, se define negando que sufre, así es como para elevar suyo la zona de fuerza, se atreva a desafiar el orden establecido, las leyes no existen para él. En las actitudes hacia la sociedad, la esfera moral. El panorama ético de la población mexicana destaca una nube de cinismos, que lo podemos encontrar como la mordida, el soborno, las 1000 veces repetidas violaciones a la Constitución, la infidelidad conyugal también, los fraudes y la evasión fiscal, los cinismos de los gobernantes. Y la mayoría de los mexicanos tiende a separar la esfera económica de la esfera laboral, la esfera moral. El mexicano ante la muerte. Se dice que México es el único país del mundo en el que el Día de Muertos se celebra con una fiesta ruidosa. Para los aztecas, el destino del hombre en el ultratumba no estaba definida por criterios éticos, sino por las circunstancias de la muerte, enfermedad, parto, combate, ahogamiento, etc. Para ellos había diversas cosas de muertos y no solo un cielo y un infierno, como para los cristianos. La muerte no es el final de la vida, sino una fase de un ciclo infinito. Los privilegiados eran no solo los soldados muertos en combate, sino también los cautivos sacrificados a quienes se les brindaba un epíteto, muertos divinos, así como las mujeres fallecidas en el parto. El mexicano ve a la muerte como algo vivo. La indiferencia ante la muerte se nutre de la indiferencia del mexicano ante la vida, que lo han curado de espantos. A manera de conclusión, nuestra cultura y el estilo de vivir han sido influenciados ciertamente por los acontecimientos pasados que han ocurrido en nuestro país, los cuales han generado cambios en el pensamiento, la conducta y las emociones de los mexicanos. Con el análisis profundo hacia la psicología del mexicano, nos damos cuenta que los acontecimientos marcaron notoriamente la forma de expresar y de comunicación de este, ya que lo ha llevado a ser rebelde, violento, machista y poco sensible. Muchas gracias.